¿Cómo está, asambleísta Bersueta? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer la Asamblea finalmente desistió de censurar al expresidente Guillermo Lasso, pero lo ha repudiado, digámoslo así, a través de una resolución que viene a ser una especie de sanción moral, porque entendemos que no tiene alguna acción legal a través de esta resolución. Cuéntenos, por favor, por qué decidieron tomar esta opción de una resolución. Habían sectores jurídicos que decían que no era posible llegar a la censura porque el expresidente ya no estaba en funciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué cambiaron de opinión y optaron por esta resolución? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto estar en Radio Pichincha. Un abrazo para todos y un abrazo al pueblo de Quito que hoy comienza sus fiestas. Muy contento viendo cómo arranca el metro de Quito y se siente la mano de la administración del progresismo, de la revolución ciudadana, se siente el cambio. Así que un abrazo y una felicitación. Creo que la Asamblea Nacional el día de ayer, casi de manera unánime, tuvo una resolución importante en el marco de lo que establece la Constitución. En derecho público se puede hacer lo estrictamente permitido y en este sentido la Constitución no prevé en ninguno de sus artículos un juicio político a un expresidente. Hay múltiples interpretaciones, pero precisamente quien tendría que interpretar aquello es la Corte Constitucional de manera específica y jurídica. Por lo tanto, creo que la resolución que se aprobó el día de ayer está dentro del marco legal y constitucional de las atribuciones que tiene la Asamblea. Se ha repudiado el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno nefasto que le ha logrado a poner al Ecuador entre los peores países en este momento en temas de seguridad, de crecimiento económico, y ya veremos incluso en los temas de desnutrición infantil cuando vayan saliendo las cifras reales en donde realmente hay mucho maquillaje. Y evidentemente la Asamblea en ese sentido ha tomado esta decisión. ¿Cuáles son las connotaciones políticas que tiene esta resolución? Pues evidentemente la Asamblea ha resuelto enviar este expediente íntegro a la Fiscalía General del Estado para que se pueda investigar, tomando en cuenta de que la resolución establece que el señor expresidente Guillermo Lasso es responsable político de peculado, por lo tanto existe los serios indicios de que existe una responsabilidad penal y por lo tanto tiene que ser juzgado. No se lo pudo censurar tomando en cuenta esta situación establecida en la Constitución y creo que en un tema sensato dentro del marco legal y constitucional la Asamblea ha resuelto de esta manera. ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle. Buenos días. En términos prácticos, una resolución tiene cero efectos jurídicos. ¿Qué puede, digamos, garantizar a los ecuatorianos de que la Fiscalía va a actuar en la medida de lo que usted acaba de señalar, de que el hombre tenía responsabilidades, indudablemente, responsabilidades políticas, con respecto de lo que hacían y además deshacían en las empresas públicas tipos impresentables como Hernán Luque, y otros que por fuera del gobierno también mangoneaban el Estado, como el señor Danilo Carrera. Pero la resolución, como le digo, tiene cero validez jurídica. Es un canto de sirena, es un saludo a la bandera. Es discutible, Alexis, tomando en cuenta de que la Asamblea Nacional ha resuelto enviar el expediente íntegro a la Fiscalía. Hay una responsabilidad evidentemente política del expresidente Guillermo Lasso, pero también tiene un efecto jurídico esta resolución tomando en cuenta que la ingresa como noticia criminis en la Fiscalía General del Estado. Es la Fiscalía General del Estado la que en este momento, acogiendo la resolución de la Asamblea Nacional, tiene que actuar de manera inmediata. Ya no se trata solamente de una responsabilidad política. Aquí estamos hablando y estamos abocados a una investigación penal por todo el tema de los contratos con Amazonas Tankers, el tema de Flopec, el tema del manejo poco ético de parte de la cosa pública por parte de Guillermo Lasso, de su círculo más cercano, del señor Danilo Carrera, del señor Luque, de toda esta trama de corrupción alrededor del caso Encuentro y del caso León de Troya, que sin lugar a dudas, al parecer la fiscalía mira para otro lado, genera y se toma el tiempo necesario, en algunos casos hay una agilidad impresionante para el manejo de los casos y en otros se demora tanto como en los casos que estamos viendo, como el caso Encuentro. Y lo que está pasando recientemente en este momento
en la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, creo que sí hay una connotación jurídica, hay una denuncia, hay el inicio de una investigación, de una indagación previa que tiene que ser iniciada inmediatamente por parte de la Fiscalía General del Estado. Tiene que existir resultados y es uno de los cuestionamientos que hacemos precisamente en el tema de la Fiscalía por cuanto no existen estos resultados. En este momento, la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos ya la potestad, con todo el expediente que ha sido manejado por nuestros compañeros que fueron interpelantes y que son expedientes extensos de una investigación a profundidad, que hoy en esa indagación previa, en esa investigación que haga la Fiscalía le dé respuestas al país y no mire para otro lado como nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos. De allí, la connotación jurídica en el tema de la censura evidentemente no cabe, por cuanto existe este vacío en la Constitución, no existe claridad, y vuelvo y reitero, en derecho público se puede hacer lo estrictamente permitido y no está escrito por ningún lado en la Constitución que se pueda censurar a un expresidente de la República, no así en el caso de los exministros. Por lo tanto, creo que la resolución de la Asamblea sintoniza con la realidad que en este momento se está hablando en la Asamblea, en este nuevo momento que vive la Asamblea Nacional, de trabajar intensamente y dar resultados efectivos, cerrar este capítulo en la Asamblea Nacional sobre el tema de la censura a Guillermo Lasso y avanzar con las investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Asambleísta Berraceta, lo cierto es que en la ciudadanía hay esta sensación de impunidad porque el expresidente Lasso ha contado con bastante suerte desde el inicio de su gestión. El tema Pandora Papers, el caso Encuentro, una serie de casos de corrupción que han salpicado a su gobierno y no ha pasado absolutamente nada. Y si ustedes ya sabían que este proceso no tenía un futuro en el ámbito legal, ¿para qué hacer todo este proceso de la resolución? Mira lo que dice el exministro de Gobierno Henry Cucalón, que después del sainete de 48 horas se dieron cuenta de la imposibilidad de censurar, no sé si por miedo a la ley, a la Corte Constitucional o por seguir haciendo el ridículo. Eso es lo que dice el exministro de Gobierno Henry Cucalón respecto a esta resolución que ha sido aprobada ayer en la Asamblea Nacional. Creo que hablar de sainetes genera en la ciudadanía una indignación, máxime cuando quien le emite ese comentario es el responsable directo de más de 3.000 asesinatos en el Ecuador. Es el responsable directo desde el Ministerio de Gobierno y desde la Presidencia de la República de lo que está sucediendo con la inseguridad en el país. Por cuanto el tema del gobierno, del encuentro, no ha sido otra cosa que simplemente un gobierno de anuncios y un gobierno de mentiras. Y de ese gobierno ha sido parte el señor Henry Cucalón, que antes se llenaba la boca hablando de democracia, hablando de una situación importante a favor del pueblo del Ecuador, y simplemente fue cómplice y encubridor de las barbaridades que cometió su jefe. Así que de sainete el señor Cucalón sabe bastante. En este sentido, en las últimas 48 horas había que cerrar el capítulo del juicio político al presidente Lasso. No se olvide usted que la ley orgánica de la función legislativa establece que para que se den paso a otros procesos de juicio político tienen que evacuarse los que ya están en camino. Y en este momento hay que cerrar esos temas. El señor Cucalón fue el legislador y me asombra profundamente que su ignorancia y desconocimiento en materia legislativa le haga decir estas situaciones. Evidentemente, la resolución que se tuvo que haber dado cuando el presidente Lasso estaba en funciones era la censura y destitución. Sin embargo, en este momento también jurídicamente no cabe. Pero no podemos dejar de cerrar ese capítulo, que no es que no tiene una connotación jurídica, la tiene y la acabo de exponer en el tema de la fiscalía. Lo que sí no tiene una connotación es en cuanto al tema de la censura, que todo el mundo estaba esperando. Pero hay una censura moral, hay una censura política, hay una censura ciudadana a un gobierno que sin lugar a dudas ha podido someter al país en estos últimos años en la más grande pobreza. No hemos crecido absolutamente nada. Basta ver al ministro de Finanzas del actual gobierno, el señor Juan Carlos Vega Malo, que establece casi llorando en una cadena nacional, estableciendo la situación del Estado ecuatoriano en materia financiera, con 180 millones en la caja fiscal en este momento para poder pagar. No alcanza ni para pagar los sueldos, no alcanza ni para pagar los cafés. Esa situación es la que nos ha tenido sometido el gobierno de Guillermo Lasso. Esa situación que el día de hoy hace que tengamos más de 63.000 millones de dólares en deuda. Esa situación que tengamos en este momento más de 5.000 personas que han sido asesinadas en manos del AMPA, del sicariato. Esa situación que le pone al país
con cerca de 2.000 puntos de riesgo país por el solo hecho de un manejo inadecuado de los fondos públicos, más allá de todas las oscuridades que que han existido alrededor del tema de las empresas públicas, con todo el tema de Danilo Carrera, el gran padrino, y toda esa gavilla de personas que han estado alrededor de este nefasto gobierno de Guillermo Lasso. Por lo tanto, la condena está ahí, es una condena que la ciudadanía la ha hecho desde hace mucho tiempo atrás, pero también tiene una connotación jurídica, y la Asamblea Nacional tiene que estar pendiente de que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo. Yo ayer ponía en mis cuentas de redes sociales, hoy hemos cerrado el capítulo de Lasso, pero el día de hoy también la historia y la justicia tendrán que hacer su trabajo. Y ustedes también, pues, legislador, porque una de las lecciones que nos deja la aplicación de esta figura de la muerte cruzada es una serie de vacíos que hay en la Constitución para la aplicación de la misma. Digamos, es una figura también que nos ha ayudado a, de alguna forma, reforzar la democracia y sostener la democracia, porque Lasso finalmente lo que hizo fue llamar a elecciones anticipadas, obviamente disolviendo primero la Asamblea, lo cual no le ayudó en lo absoluto a gobernar por decreto, porque todos los decretos que enviaba la Corte Constitucional eran devueltos porque estaban mal hechos, ¿no? O sea, finalmente, con o sin Asamblea, Lasso terminó siendo lo que fue, un presidente muy malo, con un equipo de asesores jurídicos y legales muy malos, uno de ellos el propio exministro Cucalón. Pero hay una serie de vacíos que tienen que ser corregidos. Es decir, el momento en que empieza a operar el juicio político dentro de la Asamblea, ¿hasta qué momento la muerte cruzada podría empezar a operar y decretarse para que no pare el proceso de juicio político? Porque si no, más adelante otro presidente sometido a juicio político va a saber lo mismo que Guillermo Lasso, saca el as bajo la manga, muerte cruzada, mando a la casa a los asambleístas, tengan o no tengan los votos, me quedo yo en el cargo. Entonces, para que opere el juicio político, en algún momento van a tener que ponerle una regla a la aplicación de la muerte cruzada, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede aplicar la muerte cruzada? Y lo otro, si la muerte cruzada desactiva o no el juicio político para no estar en este dilema. ¿Van a tener que reformar la Constitución en esa materia? Sí, aquí hay dos caminos, Alexis. Aquí hay dos caminos claros en un tema de una enmienda constitucional. Hay que trabajar en eso porque es evidente que la Constitución, yo no soy muy adepto a llamar temas de que existen vacíos, ¿no? Lo que existe es una falta de norma expresa, y en ese sentido se necesita hacer una enmienda constitucional para aclarar este punto. Y aquí hay dos caminos, el uno, o con la muerte cruzada, iniciar un proceso de juicio político, el juicio político termina ipso iure, y termina inmediatamente, se debería colocar eso en la Constitución, o lo otro es que no exime la responsabilidad política para que el juicio político a un exmandatario continúe. Hay esas dos opciones. En mi caso personal, yo considero jurídicamente que la Constitución debería decir: no termina el juicio político para un exmandatario y continúa hasta un año después de sus funciones, igual que en el caso de los ministros de Estado. Es una reforma muy puntual. Evidentemente, en la Constitución del 2008 esto no se estableció, no se escribió y se dejó en el aire. Por lo tanto, este tema tiene que ir siendo aclarado. Pero, insisto, el tema pasa porque más allá de lo que diga la Constitución y que la gente que nos está mirando y que nos está escuchando comprende que más allá de la resolución que la Asamblea el día de ayer aprobó, en donde lamentablemente no se podía poner el tema de la censura por un tema eminentemente legal y constitucional, pero hay una responsabilidad también jurídica, hay una responsabilidad penal que ha sido determinada en una resolución por el órgano legislativo y que en este momento tiene que abrirse una indagación previa. Y ojalá la Fiscalía General del Estado, con todo este expediente, opere de manera inmediata e incluso solicitando a un juez la prohibición de salida del país del expresidente Guillermo Lasso, para que en efecto pueda estar presente en el Ecuador y pueda responder por este tipo de situaciones, pueda responder por los delitos, los presuntos delitos cometidos en su administración por él, por sus funcionarios y por todo el grupo de delincuencia organizada que tiene alrededor, encabezado por su cuñado Danilo Carrera, que se aclare el tema de Amazonas Tankers, el caso de Flopec, y que se genere urgentemente
un tema de investigación por parte de la Fiscalía, porque la fiscal, insisto, no puede generar procesos a la carta. Este sí me sirve, este no me sirve, este vamos a generarlo más rápidamente, en este tengo amigos, en esto no tengo amigos. Hay evidentemente en la Fiscalía General del Estado un sesgo y una selectividad en el manejo de la administración de casos. Le voy a poner un caso muy puntual para que no piense que es un tema político la señora fiscal. Mire lo que pasa en la provincia de La Suay, en mi provincia. Se desaparece una chica, Abigail Suglipucha, estudiante de la Universidad de Cuenca. Desaparece. A los pocos días de la investigación y expuesta la denuncia, se establece que en su teléfono el presunto agresor, asesino y violador de ella, ingresó un chip en su teléfono y se pudo saber el nombre del agresor. Se tuvo fotografías y la fiscalía 38 días después no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Si no es porque la Universidad de Cuenca publica la fotografía de Abigail, la gente no se da cuenta de quién sería su agresor y asesino. Y desde la propia cárcel de Turi denuncian y dicen, este señor se llama Carlos, el señor de apellido Carlos Sama, que luego fue encontrado muerto en su celda en Turi. 38 días tuvieron que haber pasado. La Universidad de Cuenca se levantó, la ciudad de Cuenca se levantó y la fiscalía en veremos. Eso seguramente no es culpa de la fiscal Diana Salazar, pero sí es su responsabilidad. Así como este caso, el caso de Abigail, que en 38 días la fiscalía se rió en las barbas de la gente de Cuenca. Así hay muchísimos casos más en muchos lados más del país. Entonces, que no se nos diga que es un tema político para buscar impunidad del juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Es por su negligencia en el manejo de la administración de la fiscalía, es por su impericia en el manejo de la cosa pública, es por su desidia de dejar casos como estos en el aire y evitar que sus fiscales provinciales actúen tranquilamente. Claro, como está más preocupada de la política, se dejan casos como estos en la impunidad. Por eso, y otros casos más, es que tiene que ir a juicio político Diana Salazar y esperemos que en el caso de Guillermo Lasso no existe impunidad, ni perdón, ni olvido. Asambleísta Berresueta, sobre el tema del expresidente Guillermo Lasso, ¿coincide que en estas horas en que se debatía la posibilidad de censurar o no al exmandatario, se da a conocer que se registra un incremento patrimonial inusual por la cantidad, ¿no? Yo no estoy diciendo que hay algo ilegal, pero sí inusual por la cantidad. Resulta que el expresidente Lasso incrementa su patrimonio en alrededor de 21 millones de dólares en apenas 2 años que ha estado en el poder, mientras que cuando tenía las funciones de su banco, de dirección de su banco, incrementó su patrimonio en un promedio de 1 millón por año. Resulta que cuando llega a ser presidente del Ecuador, incrementa 21 millones de dólares en 2 años su patrimonio. Sobre eso, la Asamblea está enterada, la Asamblea puede hacer algo, puede pedir tal vez la intervención de la Contraloría General del Estado para que realice un análisis, una investigación de su declaración patrimonial para saber si todo está en orden, se puede o no, lo han tomado en cuenta tal vez. Mire, yo recuerdo cuando terminamos funciones en el gobierno del expresidente Rafael Correa, todos los ministros de Estado suscribimos una solicitud para que se haga un análisis a nuestros patrimonios, que se haga un examen de Contraloría. Lo que cabe siempre al final de las funciones de un mandatario es que precisamente sean los organismos de control, la Contraloría General del Estado en este caso, la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, hagan un análisis sobre el tema de el patrimonio y más todavía de un exmandatario. En este caso, la Asamblea, por supuesto, podría solicitar aquello a la Contraloría General del Estado, pero es la Contraloría General del Estado la que tiene que iniciar un examen especial patrimonial al señor Guillermo Lasso, y no solamente a él, sino a todos sus ministros, porque así como hay incrementos de patrimonio en el caso del expresidente Guillermo Lasso, en otros tenemos decrecimiento de deudas, como en el caso del exsecretario de la Administración, el señor Sebastián Corral. Inicia con 6 millones de dólares de pasivo y en este momento tiene 3 millones de pasivos, es decir, nadie está diciendo que haya cometido una ilegalidad, pero evidentemente desde el punto de vista privado, pues le ha ido muy bien en estos años al señor Corral. Y en el caso del señor Lasso, pues evidentemente pues tendrá que demostrar los ingresos que han llegado a su patrimonio para incrementar de esa manera su patrimonio.
conocemos pues que ha sido empresario, parte de un banco y demás, entonces él tendrá que demostrar hasta hasta el último centavo de los dineros que han sido ingresados en sus cuentas, en las cuentas de sus familiares y cercanos y allegados. Quienes hemos pasado exámenes patrimoniales, hemos tenido que demostrar hasta $500 que han sido depositados en las cuentas de nuestros hijos. Y durante eso hemos tenido muchísimos años que la Contraloría, liderada por el nefasto Pablo Celi, hizo a cerca de 400 funcionarios del gobierno del expresidente Correa. Y evidentemente a todos se les pidió la justificación de sus ingresos patrimoniales. En este caso, no estamos hablando de un ingreso de $500, de $3.000, de $6.000. Estamos hablando de $21 millones de incremento patrimonial. Por lo tanto, a pedido de la Asamblea Nacional o de cualquier ciudadano, cualquier persona, la Contraloría General del Estado en este sentido tiene que hacer y tiene la obligación, el flamante Contralor General del Estado, de iniciar un examen especial patrimonial no solamente a Guillermo Lasso y a su vicepresidente Alfredo Borrero, sino a todo su gabinete ministerial para establecer qué pasó con sus patrimonios, qué pasó con sus activos, sus pasivos y cuál es la relación de los ingresos y la justificación de los mismos. Así debería ser. A mí no se me olvida, por ejemplo, que una de las pruebas para sentenciar a Correa fue aquel supuesto préstamo de $6.000, ¿no? $6.000. Préstamo que además fue pagado. De un fondo que teníamos en la presidencia, Alexis. Ajá. De un fondo que teníamos en la presidencia. Todos aportábamos de nuestro dinero de manera. Y acá estamos hablando de $21 millones, ¿no? $6.000. Asambleísta. $6.000. Y existen casos, ojo, Alexis Licenia, existen casos de estudios patrimoniales y de exámenes especiales de patrimonio de la Contraloría que tenían 180 días de plazo para poder realizarlos. Existen casos en donde hay informes que han salido en el día 400 y han salido con indicios de responsabilidad penal por decrecimiento patrimonial y han ido a la Fiscalía General del Estado. Conozco más de 100 casos en donde por ser correísta le pusieron el ojo y la gente tuvo que justificar ingresos hasta de $50, $60 en una persecución infame que hizo Pablo Celi en la Contraloría General del Estado. Asambleísta. Casos que tienen informes, perdónenme, solo con esto termino, Alexis, que tienen peritajes, que tienen informes de UAFE, que tienen informes del SRI. Conozco cientos de casos que ya no tienen absolutamente ninguna responsabilidad y ahí están reposando en el despacho de la fiscal general. ¿Eso no es responsabilidad política también? ¿Hacerle daño a cientos de familias en este país? Eso también deberíamos revisar. Le quería pedir un comentario breve porque ya se nos terminó el tiempo, está nuestro siguiente invitado esperando. Usted es vicepresidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral y hoy hay un hito importante. Ecuador asume la presidencia del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. ¿Qué expectativas hay con respecto de lo que haga el delegado del gobierno ecuatoriano y del país ante tan alta representación? Que actúe en consecuencia, Alexis, que actúe en consecuencias porque en este momento, en los últimos 6 años, el voto del Ecuador en las Naciones Unidas ha sido simplemente ponerse de rodillas a lo que digan ciertas potencias mundiales. Y eso creo que en el país ya no puede seguir pasando esa vergüenza. En este momento, el voto del Ecuador en el Consejo de las Naciones Unidas, más todavía presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene que ser en función de una posición ponderada y equilibrada. Yo saludo la presencia de la señora Gabriela Sommerfield como canciller de la República, porque conocemos de su posición mucho más ecuánime y mucho más ponderada. Pero necesitamos establecer claramente líneas de la política internacional del Ecuador que vaya en defensa de los derechos humanos, que vaya en defensa de las grandes necesidades que se tienen en este momento en el mundo. Por ejemplo, el caso de Palestina e Israel, más allá de que mandamos a nuestra vicepresidenta, quién sabe cómo con todo el tema de la telenovela que se ha abierto alrededor del caso vicepresidenta Abad, pero necesitamos que el Ecuador tenga una posición clara y firme, sobre todo al genocidio que está pasando en Palestina. Es impresionante lo que está pasando en Palestina. Miles de personas en poquísimo tiempo han muerto en un país que no tiene un ejército, que sin lugar a dudas está siendo asediado y es necesario tener una posición. Es necesario tener una posición del Ecuador frente al conflicto Rusia-Ucrania, tener la realidad de la situación. Hablamos siempre de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando claramente podemos establecer temas mucho más profundos sobre la base de una intervención militar para la defensa y evitar un genocidio en Ucrania,
por parte del gobierno fascista de Zelensky. Hay que tener posiciones en esos casos. Muchísimas gracias, asambleísta. Es importante hacerlo.